Buenos días, bienvenidos a la comunidad contigo, al tiempo devocional de hoy. Oremos para pedirle a nuestro Padre Celestial que sea quien nos guíe y que nos hable en el tiempo devocional de hoy. Vamos a orar. Papá amado, gracias Señor por hoy día. Venimos en esta mañana ante ti, Señor, en medio de las diferentes cosas que estamos viviendo, Señor, con todas nuestras diferentes cargas, Señor, venimos ante ti para escucharte y para ser reconfortados y alentados por ti, que eres nuestro papá, Señor. Te pedimos que tú nos hables en esta mañana, Señor, y a través del estudio de tu palabra en esta mañana, que tú puedas ayudarnos a sentir esa seguridad de estar contigo, de ser salvos por la obra de Cristo y no por nuestros méritos, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El fin de semana pasado, conversando con una persona de la iglesia, o con algunas personas de la iglesia, una de ellas me dijo, asistir a la iglesia no garantiza tu salvación. Es decir, el ser miembro de una iglesia, asistir a ella regularmente, participar de varias actividades de la iglesia, no te garantizan un lugar en el cielo. Así como un predicador dijo una vez, no por estar en un garaje significa que seas auto. Entonces, ¿cómo funciona esto de la salvación y de la seguridad de salvación? Isaías capítulo 59 nos va a ayudar a reflexionar en esto. Al hablar acerca de la salvación de Israel, Isaías capítulo 59 nos presenta tres etapas en el camino hacia la salvación. La primera etapa es el conocimiento de pecado. Y esta primera etapa se encuentra, o la podemos identificar en los versículos del 1 al 8 de Isaías 59. Por ahora vamos a leer el versículo 2 que ejemplifica esto del conocimiento de pecado. El verso 2 de Isaías 59 dice así: Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. El pecado crea una separación de Dios. Y la nación de Israel en su totalidad, tanto el reino del norte, Israel, como el reino del sur, Judá, ambos rechazaron a Dios, adoraron a ídolos, dejaron de confiar en su Señor, pervirtieron el derecho y la justicia, oprimieron a los pobres, se convirtieron en personas totalmente impías que no consideraban a Dios. Se convirtieron en un pueblo malvado, tanto en pensamiento como en acción. Estaban alejados de Dios y el verso 7 dice, sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Por todo esto, ellos fueron castigados. Israel al norte fue capturado por Asiria y Judá al sur por Babilonia. Y estas palabras de Isaías fueron escritas por el profeta en Judá, en el sur, escritas antes del exilio, pero escritas para ser leídas por la generación futura cuando se encuentre en Babilonia. Estando allá en el exilio, seguro muchos se preguntarían, Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa todo esto? Y la respuesta es por su pecado. Entonces, esa es la primera etapa que vemos en Isaías 59, el conocimiento del pecado. No puede haber salvación si primero no hay un conocimiento de pecado. Muchas veces pensamos que los que se volvieron cristianos eran personas que ya eran buenitos, eran unos santitos, unos buenitos y bonitas personas. Pero no. La iglesia no está llena de aquellos que eran buenos y decidieron ser cristianos para añadir a su currículum de bondad. No es así. Todo comienza con un verdadero conocimiento de pecado, con entender que no somos buenos, que somos pecadores. Así comienza nuestro caminar en la fe en Cristo. Primero conociendo nuestro pecado. Y luego de este conocimiento de pecado viene la siguiente etapa, que es la confesión y arrepentimiento. Y esto se puede ver en los versículos del 9 al 15.
Entonces, en los versículos del 1 al 8, el pueblo es reprendido y es confrontado con su pecado, conocimiento de pecado. Y ahora, en los versos del 9 al 5, hay una respuesta del pueblo, una respuesta al conocimiento de su pecado. Y fíjense, esta respuesta de arrepentimiento y confesión se encuentra en los versículos, les decía, 9 al 15, pero vamos a ver tan solo un ejemplo, los versos 12 al 13. Los versos 12 al 13 dicen así: porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros. Porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Leer pasajes como este es realmente un descanso. Qué hermoso es cuando el pecador reconoce su pecado, se arrepiente y lo confiesa. Y me parece increíble que acá en el escrito del profeta se ve al pueblo enumerando la lista de sus pecados, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión, etcétera, etcétera. Para un cristiano, el pecado tiene nombre. Un cristiano no es y no debería ser alguien que diga, perdón si es que he pecado, tal vez he pecado, no sé, quién sabe, tal vez haya pecado. No, el arrepentimiento y confesión es ponerle nombre y apellido al pecado, ser específico con el pecado, es decir, Dios, perdóname porque hice esto otro, cosas específicas. Pero hasta ahí todavía falta algo, porque ¿de qué sirve conocer mi pecado, confesar mi pecado? ¿De qué sirve esto si es que Dios no hace algo para salvarme? Porque la salvación no es por obras, Dios tiene que hacer algo para obtener la salvación. Y eso es lo que vemos en los versículos del 16 al 21 de Isaías 59. Dios se levanta para salvar. Y esa es la tercera etapa, una salvación obtenida por el Señor. El verso 17 describe cómo Dios se viste de armadura para levantarse y actuar. Se coloca, dice, la coraza de justicia, el casco de la salvación y se levanta para juzgar y salvar. Y leamos acerca de esta salvación que Dios obtiene por su pueblo en el versículo 20 de Isaías 59, 20 al 21. Dice así: y vendrá un redentor a Sión, y a los que se aparten de la transgresión de Jacob, declara el Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti, mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Dios obra con salvación. Dios toma la iniciativa y manda a un redentor para salvar a su pueblo y para apartarlos de la transgresión y para darles su espíritu y para poner su palabra en sus bocas. Y ahí está la salvación asegurada por una obra de Dios, mandando un redentor y obrando en la vida del pecador. Estas tres etapas que acabamos de ver son aquellas etapas por las cuales nosotros pasamos. Primero hubo un conocimiento de pecado. ¿Recuerdas aquel momento que te diste cuenta de tu pecado por primera vez? ¿Cómo te sentiste al entender por primera vez que eras pecador? ¿Recuerdas esa sensación de desesperación y de pesadez al darte cuenta de que eras un pecador que merecía el castigo por su pecado? Después de esto nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado. Y esto es mucho más que un simple remordimiento temporal. ¿Recuerdas aquel momento donde por primera vez le dijiste a Dios, Dios, perdón, he pecado contra ti? Y es ahí donde llega esta tercera y hermosa etapa donde Dios actúa con salvación. Isaías decía, vendrá un redentor, y el redentor ya vino. El Redentor vino y vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y aún así murió en nuestro lugar por nuestros pecados, siendo castigado en lugar nuestro.
Y Dios actuó con salvación a través de Jesús. Entonces no nos queda más que como un mendigo que levanta la mano, recibir el regalo gratuito de la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna. ¿Recuerdas ese momento? ¿Recuerdas aquel momento cuando tu carga fue quitada finalmente? Cuando tus pecados fueron perdonados, cuando recibiste la vida eterna. Volviendo al comentario con el que comencé en esta mañana, aquel comentario de la persona que dijo, el ir a la iglesia no te asegura la salvación. Es verdad, el ir a una iglesia no te asegura la salvación. Pero demos gracias a Dios que nuestra salvación está segura en Cristo. No en lo que hagamos, sino que en lo que Él hizo. Por obra de Él, un día es que pudimos conocer nuestro pecado y por obra de Él es que un día pudimos arrepentirnos y confesar nuestro pecado y por obra de Él es que un día pudimos ser salvos por gracia, por medio de la fe, solo por sus méritos y no por los nuestros. Vamos a terminar aquí orando, agradeciendo a nuestro Dios por esta salvación segura en Cristo. Vamos a orar. Dios, Papá amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque cuando nosotros estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, tú has obrado poderosamente a través de Cristo para salvarnos. Tú has tomado la iniciativa. Tú obraste para nuestra salvación en Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque tú obtuviste para nosotros algo que no podíamos haber obtenido y tú aseguras para nosotros algo que nosotros no podemos asegurar por nuestras fuerzas. Una salvación preciosa, Señor. Te damos gracias y te pedimos por todos aquellos que todavía no han depositado su fe en Jesucristo, Señor. Te rogamos que podamos todos conocer nuestro pecado, arrepentirnos y confesarlo y recibir el regalo de la salvación obtenida por ti a través de Cristo. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que tengan un muy buen día, hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga.